Bro. Ya. Blanca. ¿Está la Blanca? Sí. Andrea. Presente. Joel. Presente. Aileen. Presente. Bernardo. Presente, profe. Carlos. Presente, profe. Claudia. Presente, profe. Yasna. Presente, profe. Constanza. Presente, profe. Paola. Presente. Ignacia. Presente. Y la Paula. Presente, profe. Ya, chicos, la metodología de hoy día, en el fondo, va a ser que vamos a evaluar, ¿cierto?, un paciente con una alteración metabólica, ¿cierto? Lo que queremos lograr hoy como principal aprendizaje es que ustedes identifiquen los signos y síntomas característicos de esta alteración metabólica que vamos a ver y que ustedes tienen que identificarla como una hipótesis diagnóstica que ustedes crean según lo que les presentemos en el caso clínico y realizar la atención de enfermería de este paciente priorizando un PAE, ¿ya? La metodología que vamos a usar es que yo les voy a presentar una PPT con estos antecedentes, ¿cierto? Luego los voy a dividir en grupos de 4 para que ustedes hagan el análisis. Vamos a hacer un análisis que va a durar entre 30 y 40 minutos y al final cada grupo se va a hacer responsable de una pregunta en el fondo que yo les voy a designar para que comparta la pantalla si es que lo completaron en el mismo PPT o nos dé la explicación de cómo sacó el cálculo o hizo el análisis que le corresponda. Y podamos discutir si todos estamos de acuerdo en eso, ¿ya? Como les dije, la idea en el fondo tiene cálculos, pero la idea en el fondo siempre, los que les repito, yo sé que vamos atrasados también con la cátedra, que en el fondo a lo mejor la guía clínica no les complementa con todo, pero que el aprendizaje lo desarrollen en torno a un ambiente seguro, que podamos ir sacando las dudas que tengan y haciendo el análisis correcto del análisis de este paciente, que además es un paciente pediátrico, que yo sé que tenemos mucho menos manejo de ese tipo de pacientes, ¿cierto? Entonces, les recuerdo también que si bien es cierto no es un video, lo que les vamos a presentar en la PPT establece un contrato de ficción en el fondo entre ustedes y la universidad y que lo pueden ocupar la grabación o el PPT solo para fines académicos. Entonces, les voy a compartir la pantalla para presentarles el caso. No tienen que tomar apuntes en este caso porque les voy a compartir el PPT a través del chat para cuando tengan que hacer el propio análisis. Ya, ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a...? No, se me quedó pegado. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chiquis? Vamos a analizar las condiciones de salud de este paciente que va a estar con una alteración metabólica, ¿cierto? Que es un paciente pediátrico. Vamos a realizar la atención de enfermería de acuerdo a las indicaciones médicas que nos den en esta situación o según lo que haya establecido la guía del MinSal en un contexto de una situación en el intrahospitalario. Vamos a estar en el servicio de urgencia. Y determinar un PAE prioritario para este paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestra situación de salud? Vamos a ver que este escenario ocurre en el Hospital de San Andrés, en el servicio de urgencia, y vamos a ver a un paciente pediátrico de 10 años, Fernando Gutiérrez, y que no tiene antecedentes mórbidos o que al menos no los obtenemos en la entrevista. Ya es traído por sus padres, ellos refieren dolor en epigastrio, decaimiento, presentó náuseas y vómitos, poliuria y polidipsia con una evolución de 4 días, y este paciente sabemos también que pesa 30 kilos. ¿Qué es lo que nosotros logramos ver mientras analizamos a este pequeño? Es que está agitado, obviamente, que no nos colabora mucho en nuestro examen físico ni en nuestros antecedentes, está pálido,
Vamos a observar una mucosa oral que está seca, los labios agrietados, piel seca y caliente, y el abdomen a la palpación está sensible, difuso, y también presenta náuseas y vómitos. Hacemos un control de signos vitales, ¿cierto? Una pequeña monitorización, y la frecuencia cardíaca nos muestra 150 latidos por minuto, la presión arterial 89,52, una frecuencia respiratoria de 29, que es profunda e irregular, temperatura 39 grados Celsius, saturación ambiental 94%, y además le tomamos un hemoglucotest que nos muestra high y una acetona capilar de 4 miligramos por decilitro. Tomamos gases arteriales que son rápidos y nos muestran estos resultados: un potasio de 3,2 miliequivalentes por litro, un sodio de 132, un ácido láctico de 31 miligramos por decilitro, un pH de 7, un exceso de base de -12, el bicarbonato 8 miliequivalentes, la glicemia de 585, una CREA de 1,6 y la saturación, que ya la habíamos visto, ¿cierto?, en la diapositiva anterior, de 94% ambiental. ¿Qué indicaciones nos deja el médico durante el caso clínico? Nos indica oxígeno por mascarilla de alto flujo para saturar mayor a 94, nos indica iniciar un suero fisiológico a 5 ml por kilo de peso hora por 2 horas, ya un bicarbonato, nos indica pasar 2 miliequivalentes por kilo en 1 hora, un bolo de insulina de 0,1 unidades internacionales por kilo de peso EB, y luego la mantención a través de una bomba de infusión de la insulina a 0,1 unidades por kilo de peso hora. Nos establece también instalar una bomba de infusión de potasio a 20 miliequivalentes en un suero fisiológico de 500 ml, y paracetamol 400 miligramos endovenoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer como metodología? Nos vamos a dividir, ¿cierto? Ya se los dije, en salas grupales. Yo les voy a mandar el PPT compartido y van a poder desarrollar el caso en 30 o 40 minutos para que al final hagamos esta retroalimentación grupal. Estas son las preguntas que van a tener que analizar, ya las vamos a ir compartiendo después según los grupos. La primera es que van a tener que analizar los exámenes. La idea es que del examen ustedes me digan si el valor está aumentado, está disminuido, y con esos exámenes cómo llegan a la hipótesis diagnóstica de qué tipo de alteración metabólica está cursando este paciente. ¿Ya? Realizar el cálculo de la hidratación que nos corresponde iniciar respecto a lo que nos dan en las indicaciones médicas. Realizar el cálculo de las unidades internacionales de insulina en bolo, según el peso del paciente, y asimismo realizar la preparación y el cálculo de la bomba de infusión de insulina también con el peso del paciente. Escribir una entrega de enfermería, suponiendo que logramos estabilizar al paciente y que ya lo vamos a trasladar desde el servicio de urgencia a un servicio intermedio. Y determinar un diagnóstico prioritario para la hipótesis diagnóstica que ustedes concluyan, con 5 acciones de enfermería o actividades de enfermería que sean acorde al diagnóstico. ¿Dudas, chiquillos, respecto a lo que tienen que analizar? Voy a compartir aquí en el chat la PPT. ¿Dudas? ¿No? No. Respecto a los cálculos, chiquillos, no se compliquen, porque son varias preguntas, pero los cálculos son simples, son prácticamente sacar la dosis por el peso, hacer una regla de 3 simple, ya, porque hay algunos como que se fueron como muy en la profunda preparando los ml, pasado a gramos, pasado a mil equivalente. No logren pensar más allá de lo que la pregunta les dice, para que no se compliquen, ¿ya? Entonces, los voy a dividir en salas. Vamos a dividirnos en 4. Entonces, en la sala 1 me queda la Andrea, Claudio, Paula y Yasna. En la sala 2, Bernardo, Carlos, Constanza y Joel. Y en la sala 3, Ailín, Blanca, Ignacia y Paola. Ya, chicos, entonces son las 11:20. Hasta las 12
¿Damos 40 minutos para el análisis o con 30 alcanzan? Ahí vamos avisando a medida que vamos terminando, profe. Ya, ok. Los voy a dividir. ¿Les llegó bien el PPT? ¿Lo pudieron abrir? Sí, profe. Ya, ok. We're calling your class. Ya, chicos, vamos. Entonces, primero, ¿qué logramos ver? Ay, voy a prender mi cámara, porque si no me siento sola en el mundo. ¿Qué lograron ver en el video? ¿Cierto? Si bien es cierto un paciente pediátrico, que creo que también vamos muy desfasados en la patología, digamos en la cátedra, es una alteración metabólica ¿de qué tipo? Una acidosis Una metabólica. acidosis metabólica. Ya, bien, una acidosis metabólica. Esa conclusión la lograron con qué antecedentes que nos aportó el caso clínico, chiquillo. Con Por el el pH, el bicarbonato, el pH desciende, el bicarbonato desciende, más los resultados, bueno, los signos característicos y los exámenes de sangre, la glicemia y todo eso. Táctico, por desecho. Exacto. Teníamos la mayor cantidad de los antecedentes, ¿cierto? Teníamos la triada de la cetoacidosis diabética, teníamos una hiperglicemia, teníamos en el fondo esta acidosis metabólica y teníamos además por ahí un dato de la cetonuria, de la cetonemia, parece que era lo que nos daban, sí, Sí. de una Tenía cetona capilar, ¿cierto? Sí. También podríamos haber considerado dentro de, como parte de la epidemiología, parte de la cátedra, ¿cierto? Que el patrón en el fondo de la edad del niño, que eran 10 años, ¿cierto? Entonces, la epidemiología nos dice también de base que la incidencia de estos debuts son en el grupo de los pacientes que tienen entre 10 y 14, ahí teníamos como otro antecedente, ¿cierto? Y las características que nos daba el caso, que eran los síntomas, polidipsia, poliuria, polifagia, era claramente un debut diabético de una diabetes tipo 1. La guía clínica, parte de lo que alcanzaron a leer, me imagino, también demuestra, ¿cierto?, que los síntomas entre adultos y niños son muy parecidos, pero el debut en pacientes pediátricos siempre es más lento porque los papás o el grupo familiar cercano al paciente no logran identificar muy bien los síntomas, entonces generalmente trae una consulta tardía porque ellos lo asocian a este cuadro inicial que nos mostraba el caso también como de solo de deshidratación, ¿cierto? Siempre nos van a referir mayormente ellos las náuseas, vómitos, ¿cierto? Porque además no tienen a la mano un hemoglucotest como para definir, ¿ya? Entonces, en el grupo número, a ver. De hecho, profe, el debut de estos pacientes pediátricos siempre es con cetoacidosis. Por la cetoacidosis lo detectan, Sí. no por otra causa. Sí, correcto. Llegan Ya, muy el grupo descompensados. 1, que está la Andrea, la Claudia, la Paula y la Yasna. Dice, la primera pregunta decía, analice los exámenes. No sé si van a querer compartir la pantalla o me lo van a ir comentando. La idea es que me digan si estaba aumentado o disminuido o si tienen alguna duda de los rangos en cuanto a los pacientes pediátricos o cómo lo analizan. Profe, compartamos la pantalla, todos mejor, Ya, mejor. si todos lo vemos. ¿Quién la comparte, chiquilla, de ese grupo? Andrea, Claudia, Paula, Yasna. Yo la comparto, profe. Ya, Paula. Ya. Ya, en el potasio el paciente se encuentra con una hipocalemia, el sodio hiponatremia, el láctico está elevado, así que está con una acidosis láctica, el pH está neutro, las bases tienen un exceso de bases, el bicarbonato está bajo, así que también está con una acidosis metabólica, la glicemia está hiperglicémico, la creatinina está elevada y la saturación es 94, que está con una hipoxia leve. Eso fue lo que nosotras tenemos en los exámenes.
¿El resto lo tiene igual? Profe, yo tengo una duda sobre eso. Lo Dígame. que pasa es que no supimos, yo por lo menos no supimos interpretar sobre las bases. ¿Cómo nosotros tenemos que interpretar eso? Ya. El exceso de base, ¿alguien por ahí sabe el valor normal? Menos 2,3 a Profe. 2,3. Claro, de Sí. menos 2,3 hasta más 2,3. Ya, ese es el valor normal, ¿cierto? Nos tenemos que mover en un Sí. rango de negativo a positivo entre menos 2 y más 2, como para dejarlo en un número cerrado, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo interpreto? En el fondo lo que nosotros tenemos que ver es si el exceso de base está hacia el lado negativo o hacia el lado positivo, porque en el fondo lo que queremos en el fondo definir o lo que define en el fondo el exceso de base es la cantidad de ácido o de base que nosotros vamos a necesitar para titular 1 litro de sangre, ¿cierto? Con un pH neutro. Eso es en el fondo el significado del exceso de base. Y eso va a servir para calcular las dosis que vayamos a necesitar de bicarbonato para corregir estos desequilibrios hidroelectrolíticos que nosotros vayamos viendo, estos desequilibrios metabólicos. Ahora, ¿qué nos mostraba este? Porque si bien es cierto, el exceso de base está aumentado hacia el lado negativo, ¿cierto? Entonces, lo que nos mostraba aquí es que ya los depósitos, en este caso del bicarbonato, están siendo deplecionados, o sea, disminuidos en la sangre. Ahora, eso, si yo tomo solo el exceso de bases, chiquillos, como un parámetro único, no voy a lograr llegar a una conclusión de una hipótesis diagnóstica, porque no voy a saber si ese valor me está indicando algo patológico o algo compensatorio, ¿ya? Por eso era importante que ese exceso de base va en conjunto con el resto de los gases arteriales, en este caso que les mostramos en el caso clínico, para que ustedes lo relacionen y lo analicen con la situación clínica, si están aumentados, disminuidos, etc. Entonces, en este caso, al correlacionarlos con los demás, que es lo que ustedes están haciendo en este análisis, que me dicen está aumentado, está disminuido, nos mostraba que era compensatorio, ¿ya? Y con eso logramos la interpretación del caso, pero bajo ningún concepto ustedes van a lograr interpretar alguna alteración metabólica solo con el exceso de base. El resto de los grupos teníamos los mismos valores, ¿cierto? ¿Llegan a la misma conclusión del análisis de los gases? Sí, ¿De los profe. gases? De los gases. Cierto, bien. Yo lo que les quiero aclarar ahí un poco, respecto un poco al cambio de metodología en el paciente pediátrico, es que ustedes tendrían que haber puesto harta atención en esta diapositiva en que dice que los gases arteriales son rápidos. Por ende, en el fondo fueron gases arteriales de tipo capilar, tal y cual como cuando tomamos el hemoglucotés. ¿Ya? Entonces, el ácido láctico tiene distintos valores si es arterial, es capilar o es venoso. ¿Ya? Entonces, los valores normales, si el ácido láctico fuera arterial, sería entre 3 y 7 miligramos por decilitro. Si fuera capilar, sería entre 5 y 20, y si fuera venoso, entre 5 y 18, más o menos los rangos. Recuerden que siempre le he dicho que en pediatría es un poco más difícil, porque además se dividen en rangos etarios, pero más o menos eso. De igual manera, estaba elevado, ¿ya? Profe, y en ese caso, si el bicarbonato está elevado, ahí nosotros, ya bueno, uno sabe que ya está pasando por una acidosis metabólica el paciente, ¿Sí? pero si el bicarbonato está alterado o bajo, ¿cómo se llama? ¿Uno cómo lo puede clasificar o solamente tenemos que poner alterado o disminuido? ¿Eso? Lo que pasa es que para interpretar, en el fondo, lo que estamos buscando aquí como hipótesis diagnóstica es, ustedes ya me dijeron que es una acidosis. Entonces, ¿cuál Sí. es la diferenciación en el fondo que yo tengo respecto a parámetros, por ejemplo, para que ustedes hayan podido diferenciar una acidosis metabólica de una acidosis respiratoria? ¿Qué parámetros los podría haber, chiquillos? Por el bicarbonato y por la base. Por la Bien, base y por el pH. También por el pH. exacto. ¿Cierto? Si yo tengo una acidosis metabólica y ahí tengo el exceso de base, ¿cierto? El exceso de base en una acidosis metabólica va a estar en el fondo tirado hacia el lado negativo, y si es una acidosis respiratoria hacia el lado positivo, considerando además
que la acidosis respiratoria tengo que tener aumentada la presión de CO2. El CO2 debería aumentar. El Exacto. pH Les puede voy que a se dejar un conserve. cuadrito. A ver, si les comparto yo la pantalla. Esa me la... A ver... Yo creo que con ese cuadrito les queda un poco más claro el resumen en el fondo para, como para la interpretación en el fondo de todos los gases arteriales, ¿cierto? En la acidosis metabólica o en una acidosis respiratoria. Yo se los voy a dejar después como un torpedito, como para que también con esto es más fácil conglomerar, digamos, el análisis de todos los gases que ir complementándolos de uno por uno para que vean la diferenciación. Ya al final de la clase se los voy a dejar. Bien, entonces el grupo 2, el de Bernardo, Carlos, la Constanza y el Joel, dice, realice el cálculo de la hidratación. ¿Cómo sacaron esa respuesta, chiquillos? Nosotros tuvimos varias dudas con respecto a eso, porque para la deshidratación severa, según alguna guía, salía que era de 10 por kilogramo peso, pero lo guiamos en este caso por lo que salía el caso, que era 0,5, que era 5 por kilogramo hora. Así lo sacamos, los dio 150 y en 2 horas los dio 300. Bien, bien, ¿cierto? Ahí nosotros ya teníamos una indicación, ¿cierto? Que era que íbamos a poner los 5 ml por kilo de peso hora por 2 horas. Bien, ¿y cuál fue el cálculo, Joel? Ahí está. 5 por 3, 15, claro, serían 150 cc en 2 horas, ¿cierto? Serían 300 en 2 horas, profe, según la indicación que dan ahí. Serían Claro, porque 150 dice- cc hora. Sí, porque Exacto, por 1 hora es 150 cc hora. 150 y por 2 horas son 300. Bien, ahora eso era una indicación bien específica que teníamos, ¿cierto? Porque la guía clínica nos habla de que cuando ya estamos en un paciente en shock son 20 cc hora. Ujú. Y si está en una deshidratación leve, severa o moderada, sería a 10 ml hora, ¿cierto? Ujú. Esos valores los podríamos haber tomado en una situación hipotética en donde, como lo hemos visto en otros casos, nuestro médico todavía no aparece. Si nos hubiesen dicho inicie protocolo de hidratación, podríamos nosotros haber determinado, este niño estaba con pérdida de conciencia, ¿no es cierto? No refería. No lo refería, así que podríamos haber pensado todavía que era una deshidratación leve o moderada y podríamos haber partido con los 10 cc por kilo de peso hora. ¿Ya? Bien, ¿Profe? bien ese análisis. Profe, ¿Sí? ahí en esa también conversamos harto esa respuesta porque da totalmente distinto con la fórmula de Holiday Seeger. Sí, sí. O sea, me da el doble. Sí, nosotros chiquillos respecto a este caso clínico también lo debatimos harto como docentes y no quisimos, como vamos tan desfasados de la cátedra, quisimos en el fondo ponerle solo el caso simple, más lineal, en el fondo más que nada para que ustedes pudieran hacer un análisis correcto de cómo llegar a la hipótesis diagnóstica y poder diferenciar y apuntar claramente a que estamos frente a una cetoacidosis en el fondo diabética y a un debut. No quisimos complicarlos más pensando en que todavía no tienen la cátedra y efectivamente yo me tengo que poner en el caso de los alumnos que no tienen ninguna otra base ni que trabajan en salud. ¿Ya? Por eso en los análisis, cuando partimos les dije que en realidad los análisis son bien fáciles. No teníamos que complicarnos tanto con los cálculos, pero sí tienen razón. Bicarbonato, continuamos, bueno, el mismo cálculo. Don Miguel por kilo, que los dio 60 en 1 hora. ¿Ya? Después seguimos con el potasio, 20 en los 500, calculamos, bueno, los 500, pues, asumimos que los 20 estaban dentro de los 500 y lo dividimos por las 2 horas. Si ese 500 por potasio yo pusiera, porque la indicación dice 20.000 equivalentes, dice 20.000 equivalentes por litro, ¿cierto?
Y dice, en un suero fisiológico de 500 ml. ¿De cuánto es la ampolla de potasio? En gramos, porque ¿En mil equivalentes? vienen 10 ml al 10%. 10 ml al 10%, ciencia, viene un gramo. La ampolla de un Ya, gramo. viene 1 gramo, pero aquí me están pidiendo en mil equivalentes. ¿Cuántos mil equivalentes vienen? ¿Y cómo era la pregunta, dijo? Si los 1000 equivalentes se lo mandaron. ¿Cómo es que dijo? Nos están diciendo que el potasio tenemos que poner 20.000 equivalentes ¿Ya? en 500 ml. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas ampollas pongo? Si viene de 10 o de 20. Si viene de 10, pongo 2. Ya, Y si es 1000, pongo 4. bien. Si ven, recuerden que tenemos ampollas en el fondo de potasio al 10% y al 20%. Por eso les pregunto la diferenciación, chiquillos. La captamos, la captamos. Bien, ya, eso también ahí lo que les quiero, después les voy a, para los chiquillos que a lo mejor no tienen no tan claro, en todos estos desequilibrios hidroelectrolíticos, chicos, lo importante es, más que hacer el cálculo, porque los cálculos son lineales y son simples, es en el fondo que ustedes sepan hacer la conversión. No que sepan leer la ampolla, ¿cierto? Porque en el fondo tengo que saber si es del 10%, el 20%, y sale establecido cuántos miliequivalentes por ml hay, para que no se vayan a confundir. Yo se los aclaro también, porque en el fondo, si yo tuviera que prepararles el CES presencial, claramente le pondría todas las ampollas ahí para que ustedes las puedan elegir. ¿Ya? Entonces, ahí y poder sacar las cuentas correctamente. Es importante también que sepan, es raro obviamente en la práctica diaria que no tengan las ampollas, pero podrían tener, no sé, por los sueros, ¿cierto? Entonces tener un bicarbonato en el matraz y que sea la presentación 2/3 molar, por ejemplo, de 250, o un sexto molar de 500 ml, y en el peor de los casos los tengan que sacar de ahí. Profe, ¿Ya? yo tengo una consulta. Lo que Dígame. pasa es que en la deshidratación a mí me causa un poco de, porque los compañeros pusieron deshidratación severa. ¿Sí? Lo que pasa es que, ya, bueno, nosotros sacamos el cálculo todo y a nosotros nos dio el mismo resultado, pero no sé por qué le puso severa, porque por la relación de 20 cc, profe, por eso. Es En la de la de, clasificación están las 3 juntas, Yarna. ¿cómo? Leve, moderada y severa. Sí, lo que pasa es que eso es lo que no entiendo, no sé si ¿Cómo me va a ser llegamos a esa conclusión? Es por el sodio, por el porque sodio. tiene 132. Por eso, mira, fíjate después, más adelante sale, por ejemplo, cuánto tenía ¿Ya? de sodio, Ya, 132. ya, Los valores ya. son 140, me parece, hasta 140. A ver, déjame ver, voy a 35 a revisar. 145. De 135 a 135 a 145. 145. ¿Ya? Ay, Por la Si hiponatremia, bien es compañero. cierto, si bien es ya. cierto, lo que podemos diferenciar con los poquitos antecedentes que tenemos del caso clínico es que en la deshidratación el paciente no está en un shock, ¿cierto? Porque el paciente está consciente, Está consciente. claro, y en el fondo la evolución es bien tórpida porque un paciente ya con 3 o 4 días de evolución podríamos pensar que está en el rango, pero lo que nos dice la guía es que el leve, moderado y el severo están en el mismo rango, ¿ya? Y tenemos que aportar los 10 ml por kilo de peso. Ya. ¿Ya? Consulta, Ahora el caso se podría haber complementado también como para saber, chiquillos, cuánta deshidratación o cuán deshidratado está el niño si no hubiesen hecho algún aporte o hubiesen entregado algún antecedente de la diuresis del paciente que no lo tenemos. ¿Ya? Claro. Ese también hubiera sido algo como para ver la deshidratación del paciente, porque si hubiera estado inconsciente ya hubiera sido una deshidratación severa. Ahí hubiésemos tenido que tomarlo como un shock, que es la otra Ya, diferenciación, y que ahí aportamos 20 ml por kilo de peso. claro, ahí se ¿Ya? aumentaría un poquito. Ya, Exacto. ya, profe, ya ahora entendí. pero fue una Oh, consulta, yo, por ejemplo,
porque con ese nivel de glicemia y estos valores todo alterados, por ejemplo, en donde ya se está acidificando más, eh, empiezan a perder como la noción, el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo más o menos que podría llegar a perder la conciencia? Por ejemplo, a nosotros nos llegó una vez un niño venía descompensado y en el SAPU lo estaban tratando como un problema respiratorio porque estaba con una respiración Kussmaul igual y llegó con mascarilla de no recirculación, manejados como respiratorio. Como respiratorio. Le tomaron acá en la urgencia en el REA, salió capilar, salió en high, y cuando fue en sangre fue similar a los rangos, fue 490 y algo en sangre. Y de repente había ratos, a él lo manejaron como shock porque a ratos perdía la conciencia. Estaba así, igual las doctoras de la UCI dijeron no le vamos a administrar nada, y no los dejaron que iniciaran el protocolo como este. En la UCI lo iban a manejar. Ahí lo tuvimos como casi 40 minutos mal manejado por los dos lados. ¿Cuánto rato se espera que...? Me quitó la palabra de la boca, mal manejado por los dos lados, porque en el Sí. fondo un paciente pediátrico letárgico, con lo que nos aporta, por ejemplo, este caso clínico que fueron los antecedentes que nos dicen los papás, un paciente deshidratado ya de un día, de un día y medio, es un niño ya evidentemente más lento reactivamente, por ende el manejo inicial a nosotros nos hace sospechar con algo tan simple que tenemos a la mano que es un hemoglucotés. Entonces, la diferencia entre tratarlo como un respiratorio y tratarlo como un metabólico. Oye, con exámenes en mano, así, ¿cuánto? Claro. No, eso, 40 minutos letárgico, a ver, el rango entre 30 y 45 minutos de un paciente pediátrico letárgico es aceptable cuando yo ya he iniciado, en el fondo, actividades clínicas para reponer eso y estoy en ese proceso. Cuando yo ya inicié en este caso, lo fundamental que es la hidratación, ¿cierto? El aporte de volumen y la corrección de los gases. Entonces yo lo puedo mantener en el fondo, o comillas, la pregunta que usted me está haciendo, es aceptable si yo ya inicié las maniobras clínicas, pero no es aceptable sin hacer nada, porque en el fondo no tengo manera alguna de corregir el mecanismo ácido-base para que ese niño disminuya, en este caso, la pérdida de conciencia o la letargia que ya está presentando. Por ejemplo, habían llegado y le estimamos que allá ya había tenido 30 minutos más, y nosotros, desde que llegó solamente, igual lo manejaron con hidratación, se manejó como más por ese lado, pero no administraron insulina, ni el bicarbonato, a eso me refería. ¿Cuánto No, rato? eso, Porque nosotros estuvo al borde, yo sé que estuvo mal manejado, porque la enfermera igual todos decían, pero fue la doctora de UCI y dijo, no, déjenlo así, nosotros hacemos el cupo y acá no lo amononamos, así dijeron. Eso suele pasar con la UCI porque en realidad lo que nosotros podemos tener, la verdad es que los cálculos son tan específicos que la verdad es que las personas de la urgencia tampoco tienen como un manejo muy exacto, pero al menos yo debí iniciar la reposición en el fondo de bicarbonato, ya de bicarbonato y de potasio. En los niños, esta indicación que nosotros vemos, chiquillos, que supuestamente es la indicación médica en donde nos dicen de la administración de la insulina en bolo, generalmente no es tan frecuente, ¿ya? A diferencia de los adultos. Sí se parte de manera inmediata con la bomba continua de insulina, porque es más fácil de manejar y que no produzca un cambio radical, y que con esta valorización y esta situación clínica que estamos analizando ahora pueda llegar, por ejemplo, al revés, a una hipoglicemia. Sería lo que podríamos tardar respecto a la situación que me está comentando Joel con un caso real. Y lo que planteamos en el caso clínico, pero lo inmediato tiene que ser la hidratación y la reposición de los electrolitos. Eso no espera. Sí, eso solamente le administraron puro suero. Fue Sí. con 2 vías y puro suero. Sí, No glucosa, ¿cierto? ¿Cómo? No fisiológico. glucosa, ¿cierto? Eso les digo, fue mal manejado, pero igual me di cuenta del mal manejo y la enfermera igual lo notaron y
Nos tuvimos que quedar Sí. con la indicación de la doctora nomás, bueno, de la UCI, porque ellos en realidad dicen que lo van a evaluar y dicen, no, está bien, aguanta. Y Sí, dicen, le vamos a hacer un cupo, déjenlo así nomás y lo llevan, apenas se haga el cupo, lo trasladan. ¿Sabes sí, por qué te decía lo de la cosa, Joel? Pasó casi una hora y el niño nosotros lo notábamos que a rato perdía la conciencia. Teníamos sí, que estar no a es el rato ideal. estimulando. A mí me pasó ahora en recepción de turno, donde llego también paciente cetoacidosis, y claro, le estaban pasando de todo, pero una enfermera leyó mal la indicación y le tenía puesto glucosa al 10, pasando a 100 cc hora, y por el otro lado le tenía la bomba de Vic. Y no sabía cómo titularla, que había estado complicado toda la noche para poder manejarlo. Entonces, créame que en UCI también se ve de eso. Sí. Sí, sí, chiquillo, y es complejo por hartas cosas que nos inducen a error, es complejo porque los cálculos son bien específicos, es complejo también cuando uno es enfermero de UCI, también hay ratos en que se respalda mucho en el UCIsta. La verdad es que el UCIsta pediátrico es bien distinto al UCIsta de adulto y ellos suelen sacar los cálculos y dejar todo indicado en ml, en cc, en gramos, convertir el 1000 equivalente a gramos, ¿ya? Entonces de repente cuando llega un médico y no lo hace, nosotros los enfermeros quedamos como plop, no lo sabemos hacer, ¿ya? Y en cambio el médico en el fondo de la urgencia solo indica estas indicaciones que ustedes ven aquí, y los cálculos los hace el enfermero. Entonces también por eso es importante que ustedes vean la ampolla, la diferencia, sepan cuántos mil equivalentes hay en un ml, si lo tengo que convertir a gramos, y eso, como les he dicho también en el caso pasado, hoy en día para nosotros como enfermeros no tiene ninguna novedad, porque está todo, ustedes lo pueden sacar del celular y hacer las conversiones, a diferencia de antes que nosotros teníamos que estar ahí con la hoja de roneo en la calculadora sacando la cuestión. Entonces, es importante que ustedes lo diferencien y que además revisen los cálculos que les pueda indicar también el médico. Y bueno, también hoy día las bombas de infusión prácticamente nosotros ponemos el medicamento, o en este caso el tipo de electrolito, el peso del paciente, y nos va a dar el cálculo listo. Por eso también no tengan miedo de trajinar, de intrusiar y de mover las bombas de infusiones cuando ustedes las vean, sea cuando hagamos el CES presencial, sea cuando ustedes lleguen de primera instancia a un servicio como interno, como ya recién enfermero, recién egresado, metan dedo a probar cómo funcionan las bombas, porque la mayoría de las bombas hoy día traen todo esto listo, calculado. ¿Ya? Pero si yo no conozco la bomba, también voy a retrasar el inicio de mi acción de enfermería porque voy a tener dudas de cómo usarla. ¿Ya? Entonces, el grupo 3, la Ailín, la Blanca, la Ignacia y la Paola. Dice, la siguiente pregunta, realice el cálculo de las unidades de insulina y la preparación de la bomba de infusión. ¿Cómo calcularon eso, chiquillas? Profe, la verdad es que no sé si está bien, pero sí lo hicimos, ¿no? No sé si alguna de las tías me apoya. Profe, lo de los 1000 equivalentes era lo del bicarbonato. Se nos fue, no Ya. sé por qué lo pusimos ahí. Sí, Pero sí. Es la siguiente respuesta. Dice, realice el cálculo de las unidades internacionales de insulina en bolo. Y yo veo ahí que ustedes me pusieron 0,1, que es unidad, parte de la fórmula, por los 30 kilos del peso del niño, ¿cierto? sí. Ya. Y El resto que de acuerdo, y vamos a pasar 3 unidades de insulina en bolo endovenoso. ¿Está correcto ese cálculo? ¿A todos Sí, les dio lo profe. mismo? A nosotros también nos dio lo Sí. mismo. Bien, sí, ¿cierto? Correcto. Ya, después dice, realice la preparación y el cálculo de la bomba de infusión de, de insulina, y a ustedes la sacaron, hicieron el mismo cálculo. es que no alcanzamos, que se acabó el tiempo, pero estábamos Pero, tratando. profe, queda en 3 ml hora. Sí. ¿Al resto le dio lo mismo? Sí, profe. 3 ml hora serían 3 unidades internacionales a la hora, sí. Ujú.
¿Alguien que lo haya alcanzado a calcular, chiquillos, le puede compartir la pantalla a las chiquillas que no alcanzaron a terminar para que les quede claro? ¿Quién lo terminó de compartir la pantalla? ¿Alguno de los grupos que lo sacó? Carlos, colócalo. Ese fue el que nos dio. ¿Me están viendo, no? ¿Me ¿Sí? escuchan? ¿Me oyen? Sí, te Aquí escuchamos, no te estamos. vemos. Ah, porque yo no puedo ver nada, acá solo veo mi pantalla, po. Ya. Ese es el resultado, ay, ese es el resultado que nos dio. ¿Es ese o no? Sí. Pero Ya. son 3 unidades, Carlos. Sí, son 3. ¿Y por qué les dio eso de 0,05 unidades por hora? Porque lo hicimos, creo que fue 0,1 por el peso dividido por la hora. Y por Claro, eso los los chiquillos dio, lo dividieron por la eso hora. por la hora. Y por eso los dio 0,05 Pero unidades 0,5. internacionales. Pero sería, ahí el Puede- resultado sería por minuto. Sería por Claro. minuto, no por hora. Eso, sí, Que sea sí, sería por minuto entonces. 0,5 por 0,05 unidades internacionales por minuto. Por minuto, sí. 0,5 por minuto. Ay, claro, y así sabemos Ajá. cuánto tiene que pasar po. por minuto para Sí, po. completar Y la por hora. 60 te da O si no que te da encontramos lo que- bomba. Eso, por si no Ah, encontramos bomba. ah, ya. Cachorro nomás. Bien, ahí también, chiquillos, es importante lo que yo les decía, ¿cierto? Un poco el manejo de la bomba. Yo tengo que saber en el fondo si qué tipo de bomba, las bombas en pediatría son mucho más específicas, ¿cierto? Y si voy ¿cómo hago la conversión? Las conversiones bien listas, si lo voy a poner en por hora o por minuto, ¿ya? Entonces ahí también ustedes tienen, según su cálculo, ver la programación de la bomba, Profe, ¿sí? o sea, y otra duda de ahí es que dejaron 0,3 unidades en bolo y no serían 3 unidades Son- en bolo. Sí, Sí, son ahí 3. está. Son 3, se me Ahí. fue el dedo. Sí, que se le fue, claro, como Dedos de lo hizo mantequilla. Valdelar. Y la preparación sería 1:1, para que quede una unidad internacional en un ml. En un ml, sí. 1:1. Exacto. ¿Cierto? O sea, si a mí me pidieran en el fondo poner un suero de 100 cc, yo tendría que poner 100 unidades internacionales, ¿cierto? Siempre va a ser esa la dilución de la insulina cristalina, 1:1. Estaban secos con los cálculos hoy día. ¿Cómo anduvo, Carlos? Ay, no, profe, yo estoy que me mato con esos números. Ah, Yo los odio. Ya. Ese va a ser mi calvario toda la bendita vida, esos números. Eso va a ser siempre, no se preocupe, el calvario de todos. Oye, atro. Ya, el grupo de nuevo de la Andrea, la Claudia, la Paula, dice, escriba una entrega de enfermería. ¿Qué entregaríamos respecto a lo que analizamos, chiquillos? Se la vamos a entregar a la enfermera de la UTI. ¿Qué le vamos a comentar de nuestro caso? ¿Aló? Me escuchan, me oyen. A lo Talía. ¿Paula? Profe, yo lo veo. Ya, Dame la un segundo. llama. Déjeme, es que no lo voy a compartir, pues lo voy a leer solamente ya. Sí, coménteme nomás lo que va a entregar. Ahí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. Paciente Fernando Gutiérrez, de 10 años de edad, sin antecedentes mórbidos, ingresado con un dolor epigástrico, decaimiento, náusea y vómito, con poliuria, polidipsia, hace 4 días.
Al control de signos vitales presenta frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, está taquicárdico, tiene una presión arterial de 89,52 miligramos por decilitro, miligramos HC, está hipotenso, está con una frecuencia respiratoria de 29, está taquipneico, está con una temperatura de 39 grados Celsius, que está febril, está saturando 94, está con una hipoxemia leve, está con un hemoglucotest HI, y tiene una cetonemia capilar positiva de 4 miligramos por decilitro. Se realiza exámenes de sangre y se presenta una hipocalemia con una hiponatremia, una acidosis láctica, un pH neutro, ácido de base, tiene una acidosis metabólica, una hiperglicemia, una creatinina alta, una hipoxemia leve. Se administra oxígeno mediante mascarilla de alto flujo. Se administra suero fisiológico para hidratación de 300 ml por 2 horas. En 2 horas, 3 unidades de insulina en bolo, 3 ml hora en insulina VIC, 20 mgl en suero fisiológico, o sea, 500 ml en suero fisiológico en 2 horas. Tiene un potasio, una VIC de potasio de 2 mg kilogramos en 1 hora de bicarbonato y 400 miligramos de paracetamol endovenoso. No sé si estará bien, profe. Bien, es que lo que pasa es que no podemos resumir más en nuestra entrega que lo que hicimos, ¿cierto? Porque en ninguna parte del caso clínico nos entregan parámetros de mejora, como lo hemos visto en otros casos, ¿cierto? Que después podemos haber recontrolado gases. Recuerden que, por ejemplo, lo que nos entregan son gases arteriales rápidos, ¿cierto? Que fueron capilares. Probablemente, si nosotros quisiéramos avanzar un poco más en el caso, después de haber iniciado la hidratación, haber hecho esta reposición en el fondo de electrolitos, probablemente ya hayamos tomado una muestra de gases arteriales para tener un real análisis del cuadro del paciente, ¿cierto? Entonces podríamos haber entregado un inicial, que es lo que ustedes me están comentando, hicimos todas estas actividades de enfermería y esto mejoró, pero no lo tenemos en el caso clínico, así que... No tenemos ahí, porque como no vimos la evolución del paciente, entonces eso es como lo que nosotros hicimos y las indicaciones del médico que indicó, entonces nada más. No exacto, habría... ¿cierto? La continuidad en el fondo, ni siquiera tenemos pendiente, porque podríamos, no sé, soñar y decir pendiente, con recontrol, con exámenes, o algo que nos haya indicado el paciente, pero no, o sea, que está por ejemplo, que está con una sonda y que está recolectando orina, con una diuresis de 12 horas, de 24, no sé, cualquier otra cosa. Exacto. Hay hartos antecedentes que completar si nos imaginamos la historia, pero no los tenemos como para verlos, digamos, descritos en esta entrega de enfermería. Así que hasta ahí con lo que tenemos está correcta. Ya, profe. En el grupo del 2, chiquillos, Bernardo, ¿lograron hacer algún PAE? No, profe, quedamos mucho, quedamos cortos. Quedamos con corto tiempo, profe. ¿Alguien alcanzó a ver uno, chiquillo? ¿Ningún grupo alcanzó a hacer uno? No, profe. Ya, y si tuviéramos que pensar en uno solo, englobar uno que sea como el prioritario para darnos paso a nuestras actividades de enfermería. ¿Podría ser déficit, tener volumen de líquido y electrolito? Relacionado con el aumento de glucosa en sangre. O alteración ácido, ¿cómo era? Alteración metabólica. De equilibrio ácido-base, deshidratación. O el mismo sería, como usted dijo, compañera, déficit en el volumen de líquido y electrolito relacionado con el aumento de la glucosa en sangre y manifestado por, no sé, piel seca, pH, claro, todo lo que sudoroso. También podría haber sido alteración en el estado metabólico, porque ahí abarcaría todo.
Claro. Sí. Podría ser Si también con tomáramos, déficit si de tomáramos el que insulina. dijo Carlos, alteración metabólica, o si tomáramos la etiqueta de alteración del equilibrio ácido-base, tomaríamos todo, Todo. Todo en- ¿cierto? Y lo entonces podríamos sería relacionar con lo que dijo Bernardo, ¿qué me dijo? ¿Algo de la glicemia? déficit de la glicemia, o puede ser déficit de la insulina también, puede ser, ¿o no? Sí, Era el o de- aumento de cuerpo cetónico. Podríamos verlo, tenemos varias etiquetas con las que podríamos relacionarlo y manifestarlo por todo lo que ya me dijeron, ¿cierto? Por los gases arteriales rápidos, por las manifestaciones clínicas del paciente. Y si tomáramos esa etiqueta diagnóstica, englobaríamos el diagnóstico prioritario, en el fondo, que nos lleva a esta triada de cetoacidosis diabética. Si tomáramos ese diagnóstico, supongamos el más global, que es alteración del equilibrio ácido-base relacionado con aumento de cuerpo cetónico, manifestado por todas las manifestaciones que vimos en este caso clínico. ¿Quién me nombra actividades de enfermería para ese diagnóstico? El control de glicemia, profe. Ya, control de glicemia. ¿Cuál otra? La toma de exámenes arteriales, de gases arteriales, La Ya, rehidratación. rehidratación. Bien. Control de hemogluco horario. Bien. La monitorización. Monitorización. Claro. Acuérdense que Control de también ciclo vital. Porque tiene potasio bajo también, po. Administración de insulina según... Indicación médica. según indicación Administrar médica, por vía ¿cierto? Porque infusiva. también tendríamos, en base al hemoglucotest que tenemos, podríamos ir en el Titulando. tiempo titulando tanto insulina como electrolitos y como hidratación según la evolución del paciente, ¿cierto? Valorar alteraciones de la respiración. Bien. Canalización de una vía periférica para poder tomarle los exámenes y pasarle todo. Exacto. Un Oxígeno balance si es hídrico, necesario. ¿cierto? También podríamos instalar una sonda vesical y hacer un balance hídrico. Es importante, ¿cierto? Tenemos un paciente que está ahí como que sí, como que no, como me dijeron ustedes, entre la deshidratación severa, o si en algún momento hay otra pérdida de conciencia que nosotros podamos visualizar Sonda pasar a un nasogástrica. shock, ¿cierto? Entonces, no, y le estamos haciendo un aporte importante de volumen, tiene una CREA elevada, entonces yo también debiese dar inicio a un balance hídrico estricto. Tiene fiebre, por ende también tenemos pérdida insensible, ¿cierto? Pese a que también nos indican por ahí un paracetamol que podría ya ahí mostrarnos una mejoría clínica, que por lo menos en lo que analizamos del caso no lo vemos, pero que debería ser así, ¿cierto? Otra cosa como obvia, mantenerlo en régimen cero. Mantenerlo en régimen cero, sí. Bien. También podríamos completar otras cosas, ¿cierto? Tenemos como antecedentes que el paciente no tenía ningún antecedente mórbido, pero no sabemos si lo preguntamos. Ya, entonces a lo mejor por ahí podría haber alguien en la familia con algún antecedente, un abuelo diabético ya nos hace encauzar el diagnóstico súper claro a un debut diabético, porque por ahí más o menos viene la línea de la descendencia. Ya, entonces también ahí, una vez que ya hemos hecho nuestras actividades prioritarias, podríamos hacer una entrevista con los papás para llegar a más antecedentes respecto del paciente. Pero bien, ¿cierto? Con ese diagnóstico prioritario, con esa etiqueta diagnóstica, englobaríamos todas las actividades de enfermería que tenemos o que tendríamos en un supuesto pendientes con este caso clínico. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Este caso clínico es bien característico, es algo que uno ve frecuentemente en urgencias pediátricas. ¿Ya? ¿Esta iba a ser la prueba? ¿No? Ah. No, digo yo, porque si hubiera sido la prueba del día de hoy, todos con un 1, po. Sí, nadie alcanzó a terminar. Sí, que lo que pasa es que cuando ya después nos dijeron que no era evaluado, siempre nos ponen 30 minutos. Yo cuando es evaluado y tienen que hacer el análisis, como lo hicimos en el anterior, les di como 40 o 45, porque obviamente no alcanzan a hacer toda la reflexión.
pero también como tiene mucho cálculo, a mí igual personalmente me complica un poco que vayamos desfasados con la cátedra, entonces como que prefiero que lo hagamos y lo vayamos retroalimentando, que creo que les queda un poco más claro a alargarles mucho la discusión, sabiendo en el fondo que cómo calcular o cómo sacar en el fondo estas dosis tampoco está tan específico en la guía, porque es parte de la complementariedad de varios ramos, en este caso pediatría, urgencia, hasta un poco en el fondo de matemática, química y bioquímica para poder saber lo que es un miliequivalente y lo que es un gramo. Entonces, Como de calcular el repente, potencia molar. exacto, También es complicado. exacto. Ya, entonces por eso como que prefiero que lo generemos en la discusión, a darles más tiempo entre ustedes, cuando sé que no tienen todas las herramientas que deberían tener. No voy a decir que ¿Ya? se la creyeron. No, chiquillos, la cuarta evaluación es cuando tengamos el CES presencial, eso recuerden. En el 2023. Sí les comenté cuáles podrían ser los periodos más o menos del CES presencial. Profe, yo le mandé mi root y mi nombre. Sí, ya lo pasó? vi, Joel. Ya chicos, con eso entonces terminamos el análisis de este caso. Les recuerdo, porque parece que no sé si todos estábamos desde el principio cuando di la información general, que es que yo les voy a mandar el conglomerado de sus notas durante este fin de semana. Ustedes durante el día lunes me responden si hay alguno de ustedes que quiera optar a esta nota recuperativa respecto de su nota más baja. Y durante la semana yo me voy a contactar con cada uno de ustedes que me diga que quiere recuperar para decirle cuál va a ser la metodología, porque yo todavía no la sé, debiese saberla entre lunes y martes, si va a ser una nueva reflexión o si va a ser una entrevista que podamos tener para subir esa nota, ¿ya? Y también durante la semana, en el fondo, la universidad debiese darnos el calendario definitivo para poder saber cuándo vamos a hacer el CES presencial, según lo que nos vaya diciendo el ministerio. Así que, en el fondo, esas van a ser informaciones que les voy a poder ir dando en cuanto me las vayan dando a mí también. ¿Dudas respecto de la información, chiquillos? En el próximo tenemos taller, el próximo jueves No. igual. No, pues la próxima semana la ocuparíamos solo con aquellos que quieran Recuperar. subir su nota. ¿Ya? Ya. Aquel que no quiera subir su nota la próxima semana en el fondo no tendría horario de clases, estaría Vamos liberado. por ese 8. Ya, chicos, así que bueno, con eso los libero, les voy a enviar las notas, los que quieran optar en el fondo me responden y ahí yo me voy comunicando con cada uno de ustedes para que podamos definir un horario y la metodología para poder subir esa nota que hayan tenido más baja aquí. Son Claro. como poquitas y yo creo que es la del primer taller en realidad. Profe, ¿Sí? de igual Sí. forma, bueno, yo le quiero dar las gracias y despedirme acá porque no sabemos si nos vamos a poder volver a ver. Así que muchas gracias por su tiempo y por toda esta dedicación que tuvimos durante este tiempo. De igual forma, bueno, yo no tengo ninguna mala nota con usted, pero una vez que vea mi planilla, ahí decidiré si opto o no, aunque creo que no. Si quiero subir mi 6.5 a un 7. Necesito ese. Y de igual forma, pucha, si da la ocasión y nos podemos ver presencialmente, pues ahí nos seguiremos riendo nomás en el CES. Sí, Y sí, chicos, no, yo creo que, bueno, también va a depender, quizás exista la posibilidad en el fondo de que, como dice Carlos, esto sea más crítico, que no podamos hacer el presencial y que los profes de CES tengamos que buscar alguna otra metodología para su cuarta nota, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, la próxima semana la vamos a ocupar solo para este complementario, no tenemos programado todavía una siguiente, digamos, cita para que nos conectemos. Tenemos que estar mientras en el fondo en contacto, sea por la plataforma, vía mail que yo les voy mandando, para poder definir cuándo yo doy término con ustedes. Entonces, ¿Ya? ¿era Así como el que último oficial, profe? Sí. este sería el último oficial, porque en el Mm. siguiente, en la próxima semana no nos vamos a juntar todos, porque me imagino que van a haber algunos que no van a querer subir las notas. Yo voy a subir la nota con usted.
Ya, entonces ahí con los que sí me respondan respecto a que quieren subir o mejorar su nota, quedaríamos pendientes para el próximo jueves. Ahora, si la metodología, como les dije, va a ser vía alguna encuesta entre nosotros, el análisis de un caso, vía Zoom, va a ser individual, entonces capaz que no podamos hacerlas todas en el horario de clase, por eso lo acuerdo con ustedes, puede ser más tarde, otro día, ya considerando que tendríamos que estar al menos conectados unos 20 minutos por cada uno de ustedes. Ya, Ya, profe. y al resto de la información que me vaya dando la universidad, cómo vamos a obtener la cuarta nota, o si lo vamos a hacer presencial, si nos vamos a lograr conocer más allá de la cámara, yo se las voy informando, chiquillos. Así que, bueno, espero logren llegar a mejor puerto con el tema de las cátedras, las atenciones. Está de más decirle que si hay alguna duda, mi correo obviamente sigue vigente hasta que terminemos el semestre, si es que ustedes quieren complementar algo, alguna información o algo respecto no solo de los CES, sino que de materia que a ustedes no les vaya quedando clara, y que sientan que no lo complementamos totalmente en estos talleres para poder discutirlo. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces voy a terminar, cerrar la sesión y quedamos en contacto para la próxima semana. Ya, profe. Gracias, profe, por Profe, todo. Chao, Eh, profe. de igual forma, si pase o no pase, le quiero dejar la mejor de la suerte y lo mejor éxito en la llegada de su bebé y disfrute mucho su Gracias. bebecito, así que lo esperamos en el CES con su bebé. Con mi bebé, es una bebé, así es Una que bebé. una bebé. Así Muy que bien. si nos vemos, la llevaré, o cuando me vaya a buscar mi marido, ahí se las mostraré. Perfecto. Ya, profe, cuídese Ya, mucho. chiquillos, que profe, que estén estén bien bien, todos. cuídense. Chao, Gracias, chao. profe, gracias. Chao.